Muy buenas tardes a todos y gracias por su presencia. En nombre del Centro de Ciencia Básica, adscrito a la Escuela de Ingenierías de la UPB, reciban nuestro más cordial saludo. El Centro de Ciencias Básicas tiene como misión la producción, transmisión y proyección de conocimiento en las áreas matemáticas, física, química, así como la formación de estudiantes autónomos, competentes y con espíritu académico e investigativo. El 6 de septiembre del presente año, el Centro de Ciencia Básica cumple sus 55 años y para la conmemoración de este efeméride se tiene planeado un ciclo de conferencias y conversatorios como parte de los eventos académicos enmarcados en el ámbito del Año Internacional de las Ciencias Básicas declarado por la Conferencia General de la UNESCO. Esta, en el día de hoy, es nuestra primera conferencia de mi gran amiga Lucrecia Piedrahita, una bolivariana por excelencia. Lucrecia es arquitecta de acá de la universidad, pero no es lo único que hace, es de las mujeres más eruditas de Colombia. Ella es curadora de arte, crítica de arte, es museóloga, es arquitecta, como ya lo dije. Es egresada de la Universidad Internacional de Arte en Florencia, Italia, especialista también en periodismo urbano, especialista en estudios políticos de AFIT, y les tengo como primicia que pronto se nos va a hacer también una maestría en arquitectura en París. Esta misma semana, aquí en la universidad, estuvo también en un evento semejante a este, hablando de la obra de Fernando Botero, por sus 90 años, ya que Lucrecia era la directora del Museo de Antioquia en ese momento y le tocó recibir la donación del maestro Botero. Es docente universitaria, columnista y conferenciante, becaria del Ministerio de Cultura, directora para Latinoamérica del libro de la Universidad de Chicago, de Lo que no se puede hablar, el arte político de Doris Salcedo. También es parte, yo creo que Lucrecia sabía que yo también, de la Cámara Junior, distinguida entre los 10 ejecutivos jóvenes de Colombia, de la Cámara Junior, y ha sido jurado en diversas actividades culturales. Por ejemplo, Simón Guggenheim Memorial Foundation dirigió el Museo de Antioquia, como dije, y es una persona muy cercana también a la interdisciplinariedad. Hace unos años nos había acompañado en ingeniería mecánica, también al cumpleaños de ingeniería mecánica, porque ella entiende los vínculos que hay entre ciencia, entre arte, entre fotografía, música. O sea, ella no ve el conocimiento como algo aislado en cada área, sino que ve las conexiones que definen esa riqueza del conocimiento, y por eso para mí es un honor, y para el Centro de Ciencia Básica un gran placer tenerla abriendo estos 55 años, celebración de los 55 años de Ciencia Básica. Bienvenida, Lucrecia, y encántanos como siempre haces. Buenas tardes. Muchísimas gracias a la universidad, mi universidad que quiero tantísimo, y sobre todo los vínculos afectivos con quienes nos convocamos siempre desde las aulas, desde el saber. Para mí Wadi Flores es un referente no solamente de la ciencia, sino del humanismo, y representa eso que hoy vamos a recorrer, que es el arte, la ciencia y la técnica, ¿no? Es a veces tan difícil encontrar en nuestro medio personas que verdaderamente conjuguen esa interdisciplinariedad, entonces me siento muy feliz de estar acá. Me han dicho que la universidad ahorita tiene para los estudiantes de todas las carreras un picnic nocturno, o sea que nosotros démonos por bienvenidos, que estamos aquí reunidos, porque en esto vamos a ver allí el almuerzo sobre la hierba de maní. Entonces, voy a hacer un recorrido por el arte y la ciencia, partiendo de esta premisa. Este es un catálogo de una
exposición que hice para un artista, donde verificábamos una taxonomía de bosque, pero en última instancia estaba haciendo una relación entre el arte y la ciencia. La ciencia, el modo de representación, son declaraciones formales en lenguaje literal. El arte, lenguaje no literal en declaraciones evocadoras. Si soltamos el video, ¿lo puedo soltar yo acá? Sí. El señor Palomar no está absorto en la contemplación de las olas. No está absorto porque sabe lo que hace. Quiere mirar una ola y la mira. Primer juego. Propongo que durante unos instantes tratemos de situarnos frente a The Wall de Jess McNeill en la misma actitud que el señor Palomar, tratando de hacer una ola en singular sin descuidar uno solo de sus componentes y a la vez aislándola del resto del océano. Es un afán inútil, por supuesto, pero el intento podría revelar algo acerca de nuestra relación con la realidad, con esa cosa que llamamos realidad, diría Borges. El ejercicio tensa nuestros nervios, exacerba nuestra impaciencia, nos deja indiferentes, produce un efecto sedante. Cada quien tendrá su propia respuesta, o mejor dicho, sus propias respuestas, porque el sujeto que mira no es siempre el mismo, ni el objeto observado se presenta siempre igual. La subjetividad, nos recuerda Roland Barthes, retomando a Nietzsche, no debe ser entendida como un río, sino como un caleidoscopio, una red de puntos que mutan de manera discontinua y obstinada. La obra de Jess McNeill se sitúa en las intersecciones entre la fotografía, la pintura y el video, cuestionando las dinámicas que se establecen entre el ser humano y el entorno. Su trabajo explora las distintas formas en las cuales percibimos los espacios públicos y naturales, poniendo en tela de juicio las construcciones convencionales y autoritarias que hacemos de la realidad. ¿Desde dónde pensamos que conocemos lo real? ¿Con qué encuadre lo recordamos? ¿Qué excluimos? ¿Qué aplanamos? Preguntas por la imagen y cómo deshacer lo visto o cómo imaginar lo que está por venir. Una invitación a seleccionar un punto de vista, a curar un horizonte. ¿Qué debe guardar nuestra mirada? La selección es imprescindible. El olvido es selectivo. Bueno, entonces comenzamos. El Renacimiento significó la ecuación de los docentes que hoy nos acompañan de ciencias básicas, y el Renacimiento significó el arte, la ciencia y la técnica. Estamos viendo sobre la izquierda el Homo quadratus, la reinterpretación que va a hacer Leonardo sobre el Homo de Vitruvio, el gran arquitecto romano, que luego en el Renacimiento Da Vinci lo va a reinterpretar, y lo que les quiero mostrar es que esa modernidad que nos inicia en el Renacimiento es un punto de fuga central, una visión unipolar, frente al gran vidrio de Marcel Duchamp, 1920, 30, 40. Marcel Duchamp, el artista que va a ser la cabeza visible del arte Dada, de la vanguardia. Ustedes saben, el siglo XX se desenvuelve hasta ser moderno, equivalía a estar en París. En ese tránsito del siglo XIX al siglo XX inicia el impresionismo, que rompe con todo. Hasta los años 30 París era el centro de la modernidad, y luego en los años 30 se va a desplazar a Nueva York. Duchamp se va a mover en las vanguardias, y luego de los años 30 que llamamos postvanguardias. Duchamp, que va a ser el gran vidrio. El gran vidrio es esta obra que vemos sobre la derecha, se llama La novia desposada, y es una mirada científica, erótica y poética que hace Duchamp,
porque él decía, pues acaban de vivir la Primera Guerra Mundial, entonces Duchamp va a decir, pues el arte tiene que ser tan insulso como la guerra, entonces vamos a hacer un antiarte, una antipoesía, ¿sí? Y vamos a decirle al mundo que la guerra es absurda, entonces el arte también es absurdo. Y es cuando Duchamp lleva la fuente, que lo va a denominar así, es el urinal, que va a poner sobre la base museográfica en la galería y adquiere esa fuente, ese urinal, una connotación de obra de arte, pero tras eso había, digamos, una mirada política con apariencia despolitizada, ¿no? Duchamp, entonces, en el Gran Vidrio, que lo traigo porque para mí significa una mirada multipolar. Ya no es un solo punto de fuga, sino, ya tranquilo, Benja, sí. Sino que hablamos de una mirada multipolar. El siglo XXI, hasta marzo del 2019, cuando estuvimos confinados por la pandemia, pues en mis conferencias siempre estaba esta imagen como respuesta al siglo XXI. En los años 60 y 70, Estados Unidos tiene una estrella del arte pop, el arte popular, que había ido Andy Warhol a traer de los supermercados las cajas de jabón, las cajas de detergentes, pero que también había mostrado que era un gran colorista, un gran dibujante, que había elevado a categoría de arte los medios con los que él contaba. ¿Quién salía en los periódicos? Salía Marilyn Monroe, salía Kennedy, salía Reagan y pues Warhol hará de eso su arte. En Europa había una estrella del arte conceptual, es decir, la idea prima sobre la forma. Esa estrella sería Joseph Beuys, uno de los fundadores del Partido Verde alemán, que sabemos pues que tiene una fuerza hoy potente, y Beuys, que se va a representar como el artista chamán, y decía, y se gastó las fuerzas de su vida por enseñar, pero sobre todo por acortar las relaciones entre el arte y la vida. Visita Estados Unidos 2 veces, en una de ellas pasa por la zona de las Torres Gemelas, la zona de Manhattan, y cuando ve las Torres Gemelas dice, esto es el estado terminal mortal del capitalismo, y va a hacer una maqueta, porque Beuys había sido piloto de guerra en la Segunda Guerra Mundial, su avioneta cae en Siberia, es salvado por unos campesinos tártaros que van a cubrir su cuerpo con grasa animal y con fieltro. Cuando él regresa es dado de baja del ejército y va a entrar a estudiar artes a la escuela de Düsseldorf. Cuando entonces visita Estados Unidos, dice este es el estado terminal mortal del capitalismo, va a hacer una maqueta donde elabora las Torres Gemelas, sobre ellas las cubre con cera de abeja, les pone unos cables de cobre por debajo y sobre ellas va a escribir Cosmas y Damián. Cosmas y Damián son 2 mártires árabes cuya fiesta se celebra en septiembre, considerados los padres de los farmacéuticos. La pregunta es si este hombre, Beuys, que gastó su vida por enseñar, por saber leer el mundo de otra manera, su obra no fue leída por quienes cometieron el acto terrorista bajo una escena del odio acrítico, donde el punto entonces, ¿sí?, es un símbolo de incidencia en el recurso humano, un símbolo del poder económico, y hablamos entonces de la dimensión estética de la catástrofe, la incidencia en el recurso humano, natural y simbólico. Esa imagen que era la apertura, la virtud para mis conferencias, pues hace 2 años nos cambió, y esta es la imagen de ese mundo de pandemia, donde se invierte el orden de naturaleza y paisaje antrópico, llamémoslo así. Para hablar de arte y ciencia, yo quisiera que miráramos la fuerza que puede tener cuando aquí estoy con matemáticos, con científicos, con geómetras y con la gente linda, sensible que nos acompaña, mis compañeros de arquitectura que los veo. Y es un punto en el espacio. Miren lo que puede un punto en el espacio, ¿sí? Un punto en el espacio puede ser un menhir,
Un punto puede ser el símbolo del poder político entendido a través del obelisco, o un punto en contra del poder político, como hace Ai Weiwei, el artista chino contemporáneo, que ha narrado los desmanes en China contra los derechos civiles, y este es un símbolo como él saluda a su cultura. Volver al origen, hablamos entonces lo que puede una línea divide, y si yo les preguntara, porque pues quisiera que esto fuera una conversación, si yo les preguntara qué es una línea, seguramente los profesores de ciencias básicas me podrían dar una definición de geometría, ¿cierto?, de esa infinitud de puntos en el espacio que es una línea, pero una línea también ha dividido el mundo, ¿no? Y vemos lo que significaría el muro de Berlín. Esto para que hagamos anotaciones, que nada es inocente en el mundo, ¿sí? Nada es ingenuo, todo tiene consecuencias. O la línea como una división en la obra de Oteiza, o la línea como límite frontera entre territorios y pueblos, o como en esta imagen de mi tesis sobre periodismo, la especialización en periodismo acá en la universidad, la línea como una división, un límite entre territorios que puede ser visible o invisible. Estamos viendo Medellín y las zonas en su momento de los 90 del desplazamiento forzado. La línea como un símbolo de xenofobia en las manos de Doris Salcedo, la artista sin duda colombiana más importante que tenemos, la artista que ha llegado al templo por excelencia del arte contemporáneo. Estamos hablando de la Tate Gallery en Londres. Cuando ella la invitan, allí solamente entran los que ya están en la historia, ¿no? Entonces Doris entra y hace un dibujo expandido, o quiebra los cimientos de la galería, o cuando llega la gente va a buscar la obra de Doris Salcedo, porque es una estrella, todos se arriman a las paredes de la Tate en Londres y la sala de las turbinas, y no encuentran la obra de Doris. La obra de Doris está en el piso, para hablar de shibboleth, como se llama la obra, es decir, de aquello, de la división, de lo que nos separa, de por qué nos es tan difícil reconocer al otro. Y esa es una línea que se abre y se expande, ¿sí? O Ai Weiwei, el símbolo de xenofobia, cuando hace unos años los inmigrantes llegando a las islas griegas, un niño más o menos de unos 4 o 5 años, de pronto ustedes recuerdan la noticia, el niño que encuentran muerto, ahogados, se han ido todos. Ai Weiwei asume la posición del niño como víctima para recordarnos el horror de la guerra, y el plano que también divide en la Segunda Guerra Mundial, el plano que también puede ser una frontera, una división hecha poesía en manos de Cristo, el artista, ¿no? Segregación y exclusión en nuestras comunas, la obsesión de un presidente de los Estados Unidos por generar este plano, o en las manos de un artista contemporáneo, Miguel Fernández de México, que se va pasando con una cámara y un video registrando todo lo que sucede en la frontera, y en última instancia resulta que lo que sucede en la frontera es efímero, es esta huella del polvo, de eso que no alcanzamos a ver al otro, pero que tras esa huella hay familias que están separadas, o el plano como símbolo de reunión y encuentro, como plantea Doris Salcedo en su momento, cuando el proceso de paz. La ciudad, hablamos de la ciudad que se puede construir por adición. Esta es Medellín. Otro elemento como el punto, la línea y la esfera, estamos hablando de los elementos más básicos de la geometría, de la matemática, en manos de Rem Koolhaas, el gran arquitecto contemporáneo que va a hacer este centro de artes en Oriente, y entonces hablamos de la esfera por adición, ¿cierto? O hablamos por sustracción, y yo no tendría que decir qué es eso porque ustedes alcanzan a leer que estamos en la Europa de la Segunda Guerra Mundial, o por sustracción en manos de Big, uno de los grandes arquitectos jóvenes contemporáneos. Entonces, esa es la introducción para llegar al personaje que va a marcar la diferencia entre el arte y la ciencia, y casi que
quisiera tenerlos conmigo en una sala o en un salón y no en este espacio tan grande, para decirles qué estamos viendo de Leonardo. La trilogía divina del Renacimiento, como digo yo, es Leonardo, Michelangelo Buonarroti, Rafael Sanzio. Leonardo va a plantear la división más fuerte entre el arte, la ciencia y la técnica cuando dice: el arte, ¿sí?, es una cosa mental. Cuando Leonardo dice eso, está separando el mundo de la artesanía, ¿sí?, y le está confiriendo unos poderes o una manera de mirar el mundo distinto al artista que tocaba las líneas de la ciencia, porque en el Renacimiento era imposible pensar un artista que estuviera diletante, es decir, estoy pintando porque me gusta, no. En ese momento se está descubriendo el mundo, pasamos de una sociedad teocéntrica a antropocéntrica, y Leonardo va a decir, pues todos los que estamos acá somos geómetras, matemáticos, científicos, cocineros, amantes, y va a decir entonces que ese lugar del arte tenía que tocar las esferas de la ciencia como innovación, como creatividad. Y luego les contrapongo una imagen de lo que puede la arquitectura paramétrica, que es a la que asistimos hoy. Estamos viendo este fósil de amonita, ¿cierto? 70 millones de años. Y esta imagen, este caracol, nos remite inmediatamente a Fibonacci, el gran humanista perteneciente a la escuela neoplatónica renacentista en Firenze, en Florencia, en Italia, donde este fósil nos habla de una memoria geológica, como dice ahí, pero también de unas repercusiones estéticas en la arquitectura y el arte, y es la sección áurea. ¿Qué es la sección áurea? Es el número que depura, que civiliza, que ordena, ¿cierto? El Renacimiento se dio a la tarea de reinterpretar la ecuación de los pitagóricos, que entendían la belleza en términos de perfección, simetría y equilibrio. Entonces, cuando los profesores de ciencias básicas están en un tablero explicando la derivada, el número, están sin duda codificando el mundo en números estéticos, ¿sí? Es decir, en ese número que nos civiliza. Y les contrapongo una imagen de Olafur. Olafur es un artista danés, nació en el 67, una de las estrellas hoy del arte contemporáneo, que por favor, que los profesores hoy de ciencias básicas se vayan y miren a Olafur Eliasson, porque es considerado el artista científico. Esta es una participación de él en la Tate Gallery, es decir, como les digo, ya ese templo donde entran los mejores. Olafur, que plantea ese dispositivo de conservación, de coleccionismo de las grandes formas matemáticas, geométricas. Mírenlo acá, el Model Room en 2003, y esa imagen, eso está trabajado con un grupo de matemáticos, de científicos, de artistas, de arquitectos, de artesanos, que es su estudio en Berlín, donde él vive actualmente. Cuando yo veo esto, pues sin duda encuentro que el mundo de la arquitectura, del arte, de la ciencia siempre se repite, ¿no? El mundo es cíclico. Y entonces Olafur nos trae sin duda esa mirada sobre Fibonacci, sobre el número de oro y las repercusiones estéticas hoy. Miren ustedes, y cuando veo esto, pues me recuerda sin duda a la Cámara de las Maravillas. Si en las cámaras manieristas se estudiaba el universo, en los Studioli profundizaba en el mundo antiguo, la Cámara de las Maravillas, esa pequeña cámara del príncipe, que en el Renacimiento era el lugar donde el príncipe reunía a sus personas más cercanas, pero además reunía documentos políticos, dibujos, pinturas, huesos de animales fantásticos, rarezas botánicas, bajo el concepto de la museografía acumulativa. Y la Wunderkammer o Cámara de las Maravillas es desde el Renacimiento, pero también es esta que nos presenta Olafur hoy en la Tate Gallery.
¿sí? Uno de los más importantes, el de Federico de Montefeltro, el gran duque de Urbino, el gran mecenas de Urbino, ¿no? Donde participarían grandes arquitectos, artistas, pensemos solamente, ahí estuvo Botticelli trabajando, ¿no? Este concepto reunía entonces en el Renacimiento el arte, la ciencia y la técnica para el siglo XXI, y entonces de ese mundo unipolar encontramos la geometría, el plano, la línea, la ecuación perfecta, los estudios de óptica que haría Leonardo, la observación sobre la naturaleza. Seguramente muchos de ustedes asistieron a la escuela de verano del 2019. La universidad asumió el riesgo más grande a nivel del país y latinoamericano porque fuimos considerados el homenaje más importante que se hizo a nivel latinoamericano sobre Leonardo. Y yo fui la directora curadora del homenaje, pero lo que yo quería mostrarle desde el rector al consejo directivo era que el arte, la ciencia y la técnica están unidos, esos no son compartimentos separados. Y que la gran universidad a la que había asistido Leonardo era la naturaleza, ¿sí? Y es esta observación sobre la naturaleza, el cuerpo humano. Aquí estamos en la escuela de verano, en el polideportivo, que lo transformamos verdaderamente en una bottega del Renacimiento, con uno de los artistas, un artista joven que vive en Manrique, a quien encuentro, y hacemos el trabajo literalmente de traer la Virgen Santa Ana, la Virgen y el Niño, que la podemos ver en la National Gallery de Londres, traducida tal cual, bajo un efecto, señoras y señores, de arte y ciencia. No solamente la composición piramidal que Leonardo va a trabajar en esta obra, sino que reprodujimos hasta el último trazo de la memoria del tiempo. ¿Y cuál es la memoria del tiempo? Esa mancha sobre el papel que ha oxidado, ¿sí? Ese fenómeno que también es de la ciencia. Esta es la obra que está en la National Gallery. Y esta es la obra que Jesús, el artista joven de Manrique, acá nos entregó. Y demostramos que el arte, la ciencia y la técnica sí puede reunir públicos, y que presentábamos una exposición elástica en presentaciones flexibles con un edificio adaptable, y mostrábamos cómo, por ejemplo, Leonardo estaba ligado al mundo de la música, y aquí está pues Martí Carango, que sabe qué es construir porque construye con su compañero los clavecines, y los tuvimos acá, y levantamos una ceiba masónica con papel en las manos de Miller Lagos, ¿sí? Para darle la bienvenida a la gente, desde decirles que Leonardo, que cumplía 500 años de muerto, esa era su universidad, y reunimos ingeniería, medicina, pero sobre todo el poder de observación que hay. Estamos viendo una de las obras más jóvenes de Leonardo, la Anunciación de la Virgen, cuando el ángel llega en esta posición tan hermosa. Pero lo que Leonardo nos está mostrando, señoras y señores, es que era no solamente un científico, un observador de la naturaleza, sino alguien que nos enseñó a ver el mundo con otros ojos. Y esa sería una de las conclusiones de esta reunión, ¿no? El arte y la ciencia sirven para ver el mundo con otros ojos. Miren ustedes el paisaje de fondo, la conquista de la perspectiva estaba ya dada desde Paolo Uccello, Masaccio, Masolino. Ya con Leonardo estaba en el punto máximo. La referencia, señoras y señores, a todo lo que había llegado del coleccionismo o a la Biblioteca de San Marcos en Firenze por el Imperio Romano, lo que había significado. Y este entonces era un poder de observación que luego traería Turner, William Turner, el gran artista, la gloria de los ingleses, ¿no? O Leonardo, que nos mostró en la Última Cena cómo se congregaba el punto de fuga central, la disposición perfecta entre figura y fondo, además de lo que sabemos, ¿no? De lo que sucedía en la preparación de la Última Cena. Y él nos dice: quiero hacer milagros. Leonardo está hoy presente con uno de los artistas botánicos que es considerado uno de los científicos hoy más sólidos. Les hablo de Azuma Makoto. Azuma es un artista joven,
japonés, rockero, que tiene una banda de rock y necesita el dinero para seguir sobreviviendo con su banda. Camina a las calles de Tokio, toca una floristería y el señor de la floristería le dice, sí, aquí hacemos flores. Y allí él entra a encontrar el sentido de su expresión artística, y es que va a decir, en la naturaleza yo encuentro la fuerza expresiva para comunicarme. Estamos viendo uno de los arreglos de Azuma que yo contrapongo a la obra de la Dama del Armiño de Leonardo, y este es Azuma, este rockero divino, considerado hoy un científico botánico que ha dedicado sus fuerzas precisamente no solamente a catalogar, a preservar, porque cuando hablé con él es una estrella, pero hace unos 3 años conversamos porque lo invité a hacerle una curaduría y lo traíamos acá, pero la pandemia interrumpió, es una estrella, entonces hay que esperar que Chanel y que las grandes casas de moda y los grandes museos lo tengan, porque perdimos ese momento, y él me decía, para ustedes la naturaleza es algo cotidiano, para nosotros en Oriente la naturaleza es un Dios. Entonces encapsula, preserva las flores en estos cubos de hielo. Aquí estamos en Río de Janeiro haciendo un homenaje precisamente a la naturaleza, y lo más importante es que tanto el arte como la ciencia necesitan una verificación, una experimentación, y cuando hablo de eso es que la ciencia necesita verdaderamente el experimento, el laboratorio, de mostrar resultados, pero los grandes artistas o arquitectos también. Aquí les contrapongo una obra de Azuma Makoto y uno de mis artistas favoritos del barroco, Caravaggio, el pintor maldito, que con esta obra va a inaugurar la natura morta para el arte, ¿sí? Esa canasta que no necesitaba nadie quien la estuviera arreglando, quien la estuviera disponiendo, esa canasta que nos da cuenta de la muerte y la vida y que asume como casi un retrato. Eso es labor de Caravaggio y eso lo hace Azuma Makoto hoy. El muchacho con la canasta de frutas arriba de Caravaggio y la obra de Azuma. Azuma que nos muestra la relación entre la vida y la muerte, Azuma que ha lanzado flores a la estratosfera y ha lanzado flores al fondo marino, y nos entrega estas instalaciones, ¿sí?, para hablarnos de precisamente la ciencia como un laboratorio de pensamiento. Y aquí lo vemos con sus asistentes en su estudio o conquistado para el mundo de la moda, o todas sus experimentaciones científicas con los bonsái, con todo lo que significa ese tratamiento para ellos ritual con la naturaleza. O acá, hace unos 2 años largos, yendo a visitar, estuvo en Brasil, yendo a visitar al presidente Mojica en Uruguay. Esta es la propuesta para Medellín que él me manda, que significaría sembrar a Medellín de flores y tener un regreso a la tierra en como una homilía muy bella, que cuando yo le hablo de nuestra historia de la violencia, pues él plantea Back to the Earth como una ofrenda de nosotros a la tierra y de la tierra hacia nosotros, ¿no? Y cómo levantarnos sobre ese dispositivo absolutamente simple y poder tener estas ofrendas para los que están y los que no están. Y la relación entonces, como les digo, entre estos 24 horas que pasa aquí en este cubo hasta terminar. Leonardo, que nos va a hablar de la ciudad ideal, y la ciudad ideal va a significar, señores, la conquista de una ciudad para ciudadanos. Una ciudad para ciudadanos era que Leonardo proponía, vamos a meter el transporte en la parte subterránea y vamos a subir la calidad de la gente, y la calidad de vida de la gente es cuando la gente tiene buenos espacios para caminar, para recrear y para encontrarse con el espacio público. Leonardo, que nos hace mirar el agua desde
desde sus dibujos absolutamente científicos, porque no estaba aquí haciendo un divertimento del arte, sino que va además a pasar a la máquina del cuerpo, a los estudios anatómicos para mostrar que nosotros somos un dispositivo de ciencia, al mundo de la geometría, al mundo que tendría, aquí voy a pasar rápido, de la perspectiva lineal, la geometría del espacio. Ustedes saben que cumplimos los 10 poliedros que dibujaría Leonardo para el libro de Luca Pacioli, los construimos acá en la universidad con 2 metros de altura y que vistieron el campus y que todavía lo visten. El ejercicio de mecánica que haría Leonardo con el helicóptero, con el vehículo antropropulsado que lo tuvimos acá, el tema de la ingeniería civil y cómo traducir. Miren, la única manera de acortar las relaciones entre el arte y la ciencia es esto que estamos viendo, una performance, un trabajo interactivo, un proceso de inmersión, que fue lo que hicimos. Que la gente, que los niños, que las familias que llegaban pudieran ponerse sus gafas y ver ese pensamiento leonardesco a través de todos estos elementos y dispositivos, no solamente de guerra, de ciudad, de ciudadanía. Quiero que aquí nos conectemos. Les voy a compartir parte de una investigación que he hecho con Juan David Hernández, asistente de Doris Salcedo y arquitecto magíster en artes de la Universidad de Columbia y mi asistente. Aquí yo creo que se resume nuestra conferencia. Estamos mirando, vamos a hablar de Luca Pacioli, de la divina proporción. Si bien con frecuencia se afirma que el arte es el reflejo del espíritu de su época, esta es una afirmación que también se aplica a las matemáticas. Después de todo, matemáticas y orden y matemáticas y arte son formas del lenguaje, es decir, son formas de pensamiento y por lo tanto sistemas de comunicación utilizados para reflexionar y transmitir la idea de realidad que se tiene en un momento histórico determinado. El Renacimiento fue una época que se consolidó en la trilogía del arte, la ciencia y la técnica y que se expresó por medio de la proporción áurea, un número que depura y civiliza, desarrollado por Luca Pacioli en la divina proporción. Ese sustrato matemático es la cúspide de la teoría de las proporciones, se encuentra mediante la fórmula matemática y se verifica a través de un refinado proceso de observación. En efecto, este es un número que crea orden, ritmo y armonía y por lo tanto es sinónimo de mesura, economía y simpleza. Estamos viendo la adoración de los Reyes Magos, la pintura de Leonardo, comprometida totalmente con la proporción áurea, ¿no? Y luego una correspondencia que yo hago con la arquitectura contemporánea. Pero también vamos a mirar cómo la melancolía, este grabado de Durero, el gran artista del Renacimiento, con seguridad ustedes conocen esta melancolía, este grabado, donde les señalo la figura que estamos viendo geométrica, ¿sí? Y luego ese concepto de lo no finito pictórico al no finito espacial. Estamos viendo un detalle de la adoración de los magos y un detalle del único elemento religioso que hay en la capilla Braver Klaus de Peter Zumthor, o Hans Holbein, el joven Hans Holbein, que ha trabajado la pintura de los embajadores. Y si yo me quedara callada y les dijera qué hay ahí, yo estoy segura que ustedes me dirían, bueno, estamos hablando del Renacimiento como esa bisagra para hablar del arte, la ciencia y la técnica. Esa estantería, señoras y señores, representa precisamente esa condensación del mundo que la contrapongo como allí Hans Holbein en ese contenedor de las formas matemáticas y geométricas con la obra de la Biblioteca de París de Rem Koolhaas. Y terminaríamos con esta obra de la correspondencia con Giancarlo Massanti, un arquitecto colombiano contemporáneo que hace esta cubierta, y ya la vamos a mirar, esta cubierta en Altos de Casucá, en Bogotá.
de este grabado, donde nosotros leemos perfectamente la proporción áurea, ¿sí?, a esta obra de Hans Holbein, y hablar de ese non finito pictórico al non finito espacial. Miren ustedes, estamos viendo la composición piramidal por excelencia del Renacimiento, ¿sí?, que se corresponde con las figuras geométricas, los sólidos platónicos que dibujaba Leonardo para el libro de Luca Pacioli, que además se le considera como el padre de la contabilidad, y esa correspondencia que yo hago con la arquitectura contemporánea. Mi trabajo como arquitecta, como curadora, o lo que digo yo que vine a hacer a este mundo, es como enseñarle a ver a la gente, ¿no?, por una mirada cada vez más consciente y más selectiva. Entonces, aquí planteo esta relación desde el Renacimiento hasta la arquitectura contemporánea con la obra de Peter Zumthor, donde encontramos por fuera, en la capilla en Alemania, en ese gran prado, este monolito, y cuando ingresas encuentras que el cielo explota, y explota porque miren ustedes, lo que hace Peter Zumthor es, en mi concepto, como yo lo leo, traer ese concepto de lo non finito, del barrido, de lo inacabado, de lo procesual, al interior de la capilla, porque la capilla está construida a partir de una recopilación. Él recoge una cantidad de troncos y les prende fuego, ¿sí? Y cuando está haciendo la estructura en concreto, el encofrado ingresa unas esferas de cristal que son las que estamos viendo ahí sobre la imagen izquierda, pero que además, miren ustedes la belleza, para que nos demos cuenta. Peter Zumthor dice: a mí no me llaman arquitecto, sino que me llaman ebanista, porque yo quiero hacerle un homenaje a las artes y los oficios. Y Peter Zumthor, arquitecto suizo, va entonces a plantear su catedral, su capilla, que además es construida con la plata de unos campesinos en Alemania que le dicen: queremos que usted nos haga nuestra capilla. Y él va a traducir perfectamente bien, para mí, como yo lo leo, por ese óculo, la relación con el panteón romano. ¿Qué relación hay ahí? No solamente qué es lo que conecta con el cielo, sino que no está cubierta. Por ahí entra el sol, cae la nieve, vemos correr un animal, cae la lluvia, ¿no? Y es el Pantocrátor medieval, ¿sí? Y entonces, de Peter Zumthor regresamos a Da Vinci para hablar precisamente de esa relación de figura y fondo, y de esa relación entre lo procesual y el barrido. Casi que yo les digo, concéntrense, porque ahorita les preguntaría unas imágenes y ustedes me dirían: no están en los Reyes Magos, pero este concepto del barrido está también condensado mucho más atrás, en la columna trajana del emperador Trajano en Roma, que es considerada además el principio de la escena cinematográfica. Aquí están, este era el chat de la época, así de sencillo. Trajano, el emperador, iba ganando batallas y las iban escribiendo, entonces él tenía sus community manager, creo que se llaman hoy, que le iban tallando, ¿no? Y es esto es, señoras y señores, el principio de la escena cinematográfica, pero además, como les digo, una manera de permanecer en la historia, pero sobre todo de mostrar esa relación entre figura y fondo, entre línea, iluminación, diseño, es decir, constituyentes de la imagen. Y de la columna trajana pasamos entonces a Leonardo, y miren Leonardo, que si yo les diría: ¿ustedes vieron estas imágenes? Ojalá y me dijeran que sí, y podríamos irnos ya a tomar café al picnic, pero ese es el ejercicio de observación que yo les propongo, ¿no? Miren todo lo que está contenido en esa pieza de Leonardo, sobre la derecha, y cómo la luz leonardesca se trae a la arquitectura contemporánea en estos cristales que entra Peter Zumthor. ¿Sí ven la belleza? Miren ustedes los cristales incrustados en esos troncos absolutamente quemados, y empieza a aparecer la arquitectura y empieza a aparecer ese manto. Allí hacemos visible la arquitectura, aquí hacemos visible la luz
el manto de colores que se produce por esa madera quemada, ¿sí? Miren ustedes. Esta imagen, que es la única figura religiosa que hay dentro de esta pequeña capilla, y esta obra que sigue, que es cuando yo digo, Leonardo no tiene tiempo, Leonardo es extemporáneo. Este fragmento podríamos decir que lo acaba de pintar un artista contemporáneo, y todos creeríamos que sí, porque tiene toda la línea sin tiempo, ¿no? Y ese concepto de lo no finito, de lo no acabado, lo había descubierto Michelangelo Buonarroti, su compañero, pero su rival a muerte, y era ese no finito, que era dejar ver el proceso, el cincel que pasaba sobre la madera, sobre la piedra, y sobre esta pietà que se va a encontrar el cuerpo muerto de Michelangelo Buonarroti, para mostrarnos que Miguel Ángel no deja a los esclavos así porque no tenía tiempo, no era porque había una decisión de que aquí estaba ya la obra de arte total, que se contraponía a la luz perfecta de ese esclavo moribundo que recoge toda la luz, y que en mi concepto es una de las figuras más bellas del erotismo en el arte. Y entonces Leonardo nos muestra todos estos detalles, miren ustedes, y estos detalles, ese barrido está también contenido en el cristal de Peter Zumthor, y el agua, esas veladuras que hay en el tratamiento de la Virgen que deja sumergir sus pies, se contraponen al agua del cristal que la recoge en la capilla, y que se corresponde con el dibujo científico, y que se corresponde con la obra de Ronnie Horn, la artista contemporánea que hace un trabajo bellísimo sobre el agua como un elemento vital y el elemento que detonaría una tercera guerra mundial. Y de este manto de Ronnie Horn al manto de arquitectura de Peter Zumthor, ¿sí? Entramos a la melancolía, de la melancolía a la esperanza. Estamos en Altos de Cazucá, en Bogotá. Giancarlo Massanti ha cogido los poliedros leonardescos y los ha convertido en arquitectura. Miren lo fácil, diría yo, que es hacer buena arquitectura. Es tan difícil hacer mala arquitectura, pensaría. Le encargan y él cubre esta cancha donde se juega, donde se hacen asados, donde se hace el sancocho, toda la vida de comunidad de un barrio de periferia. Y Massanti, miren la belleza como lo corona, ¿no? Y lo corona con poliedros. Y nos deja ver la estructura y los huesos de ese cuerpo que Leonardo nos dibujó desde el Renacimiento, y que se corresponde con la melancolía de Durero, en la figura geométrica, en el elemento compositivo, y cómo, si nosotros miramos, miren lo que sucede, aparece la cancha de la esperanza de Massanti. Y de Hans Holbein, entonces pasaríamos a lo que significa una biblioteca para una ciudad como París. Y entonces encontramos este elemento como casi una cámara de las maravillas, la estantería, y aquí hablamos de la masa anamorfa, el vacío perceptual, ellos dos como columnas, ellos dos sobre ese fondo de esa columna de terciopelo, y ellos dos conforman una figura absolutamente geométrica, los poliedros, ¿sí? Miren ustedes cómo se regula geométricamente el espacio, y luego lo que hará Rem Koolhaas, el artista contemporáneo. Este es un concurso, él no lo gana. Él no gana el concurso, pero miren ustedes la belleza de cómo interpreta la biblioteca. Y la biblioteca es un anaquel, así lo plantea, es un anaquel donde yo dejo los libros, pero también miren ustedes el boceto preliminar de la maqueta, cómo lo traigo yo a corresponderse con Hans Holbein. Es una estantería, esa es la biblioteca. Miren la belleza del ejercicio que hacemos de aprender a ver. Miren la maqueta y miren la estantería del siglo XV con Hans Holbein. Y es esto. La relación de los vacíos se hacen espacio, y aquí
Los espacios en Hans Holbein, el Renacimiento, representan el conocimiento. Y vamos entonces a encontrarnos nuevamente con ellos. Vamos cerrando para contarles cómo hoy nos podemos hacer uso de la ciencia para la arquitectura y para el arte. El año pasado mi oficina dirigió para la Sociedad Colombiana de Arquitectos el proyecto, la Sociedad Colombiana de Arquitectos me llama y me dicen que quieren un proyecto de arquitectura textil para las ciudades pospandemia. Yo trabajo con el grupo de arquitectos y planteamos un proyecto que se llama Ciudad Maloca. Relaciones entre los textiles y las nuevas formas de vivir y construir las ciudades del futuro. Ciudad Maloca tiene que ver con la Maloca como lugar de reunión, lugar donde lo público prima sobre lo privado, y nos encontrábamos esta imagen histórica que nos parecía absolutamente brillante, pero que nosotros insistíamos que la pandemia significó para nosotros conectarnos con el origen. La vida nos cambió. No sé si a ustedes les pasa que estamos como hablando y la gente, yo lo escucho y también me ha pasado que hemos perdido un poco la noción del tiempo, ¿cierto? 2 años que se muy extrañamente y encontrábamos cómo volver al origen, si es una arquitectura textil, porque miren, las ciudades tienen que bajar el consumo energético a nivel de arquitectura que se le está drenando a la ciudad. Tenemos que reutilizar la arquitectura, la ciencia y el arte hoy en el siglo XXI tienen sentido mientras hablemos de reutilizar, resignificar, ¿sí? Y decíamos, pues volvamos al origen, y volver al origen era hablar con Carlos Castaño Uribe, antropólogo que descubriría pues, la figura visible de Chiribiquete, nuestra Capilla Sixtina como es llamada, y empezábamos nosotros en la oficina a hablar, bueno, habíamos estudiado y leído y tenido muchas conversaciones con Carlos Castaño Uribe y decíamos, bueno, un proyecto de ciudad para ciudadanos. Entonces vamos a partir de esta mitología, y la mitología es el hombre jaguar, y el hombre jaguar es el que viaja en la lúnula, y la lúnula es ese elemento simbólico que hay allá, ese símbolo. Entonces decíamos, bueno, esa lúnula, que es lo que le permitía a él casi como esa nave espacial por la que él se podía trascender y entrar en otras dimensiones y lograr pintar en las zonas donde está dibujado la grafía. Entonces de esa lúnula si reuníamos mucho ya estábamos en una ciudad, en una maloca o en el ágora como principio de reunión. Si la girábamos es el árbol, si la girábamos y la convertíamos en otras composiciones era umbral, ¿sí? Y luego cómo nosotros íbamos a traducir esa lúnula en arquitectura liviana. La arquitectura liviana que sería planteado como un jardín que va a colonizar Medellín, y ese jardín entonces estaba planteado, era un proyecto de la Sociedad Colombiana con Inexmoda. Entonces partíamos del centro de la Feria de la Moda y de todos los insumos del sistema moda, y nosotros queríamos que se colonizara no solamente la tierra, sino el aire a través de estas formas que vemos cuando la gente en el centro hace estas figuras. Pero nuestra propuesta es una propuesta que vincula ingeniería, arquitectura, arte y ciencia. Nosotros teníamos las canoas de aire, como ustedes lo pueden ver. Primero, una tela. Miren que nuestra propuesta es una tela que luego a través del oxígeno y del CO2 se convierte en estas cápsulas de aire para producir unos jardines nómadas, porque adentro de estas bolsas de aire iría un banco de semillas. Con eso estamos trabajando con ingenierías, ¿sí? De acá de la Universidad y de la Universidad de Antioquia. Esta es nuestra propuesta técnica,
un material compuesto, tenemos la válvula de aire, el biopolímero impermeable. Esto es muy importante, estamos trabajando en mirar si se podría tener la posibilidad de un biopolímero impermeable. Hemos tenido muchísimas reuniones con ingenieros, ingenieras de acá que nos dicen eso, se van a morir ahí, otros que dicen sí podemos, otros desde la Universidad de Antioquia que dicen sí, y tenemos empresarios que están trabajando y nos están apoyando en esta línea. Interiormente el banco de semillas y la damagua, que es el material con el que trabajamos, esa fibra natural para poder que las semillas allí crezcan. Hacíamos esta especie de maquetas de especies tropicales, de damagua y el biopolímero, mírenlo acá, ustedes lo pueden ver, por eso esta trama sería perfecta para el banco de semillas. Y ese cilindro de aire que se nos puede convertir como lo estamos viendo acá. Esta es la ciudad que queremos. Y esa ciudad que queremos es una ciudad que se construya entre todos. Esa es otra propuesta de la ciudad pospandemia. ¿Sí? El tweet, tú mismo llega el camión, la gente participa en una acción colectiva y son estos cilindros que se van a convertir en movilidad sostenible, en una gran piscina que llamamos el triclinium, en un anfiteatro, ¿sí? En un pabellón, en esos jardines nómadas que vestirán además fachadas, en árboles de aire o en el huerto que precisamente cuando se biodegrada pues no contaminaría. Y esta es la manera entonces de correspondernos a esta Medellín en la relación con la topografía y la geografía perteneciente a la Maloca. Aquí vemos algunos de los dibujos que hicimos. Y era este tríptico el horizonte de cada uno de los campesinos que señalan ese horizonte, y ese horizonte es un horizonte permeado precisamente por ciencia e ingeniería que se lanza en estas cápsulas que llevan las bolsas de semillas y que luego regresan a la tierra. Aquí hay un dibujo mío en donde se cubre la zona de la Alpujarra con esta conquista, digamos, a nivel de innovación con una nueva naturaleza. Vamos a cerrar con esto. Estamos en el siglo XX, precisamente 1910, cuando los futuristas italianos van a decir un automóvil rugiente que parece correr sobre la metralla es más bello que la victoria de Samotracia. Lo que estaban diciendo los futuristas era: avalamos la velocidad, la máquina, el proceso de industrialización, y aquí termino con una banda elástica en el centro de cada uno de ustedes. El arte, la ciencia y la técnica nos permiten preguntarnos qué hace política una imagen. Siglo XVI y XVII, Roma es el centro por excelencia del poder a todos los niveles. Existen dos arquitectos, dos artistas. Bernini, que estaba conectado con la élite, que le daban los mejores predios de Roma. Pensemos solamente que hizo los brazos de la plaza de San Pietro en Roma, y Borromini, a Borromini le tocaban siempre pedacitos pequeños, residuales. Usted dirá, bueno, y Lucre, ¿por qué nos trae a hablar de ciencia? No solamente porque el ejercicio de maestría arquitectónica que hace Borromini acá, señoras y señores, es un adiestramiento en el mundo de las formas. Tú vas corriendo, a mí me pasó, corriendo a buscar San Carlo, le Quattro Fontane, y me encuentro sobre ella. Es un pedacito de una esquina. Esta esquina, que es la quinta esencia del barroco, sin duda, la heráldica, las formas que se quiebran. Y luego Mario Botta, el arquitecto italiano suizo, que le encargan un homenaje. No hay más peligroso, yo creo que ustedes comparten conmigo eso, que a alguien que no conozca el mundo de las formas, ni el mundo de la historia, se le entregue un homenaje, porque un homenaje tiene que tener una retina muy educada.
por eso lo hace Mario Botta, por eso lo hace Doris Salcedo. Y Mario Botta le hace un homenaje a Borromini en 1999 por un proceso de ciencia en el sentido de innovación. La sección del San Carlo alle Quattro Fontane la hace Mario Botta con madera cortada al láser y nos lleva al lago de Como y nos convierte el agua en una expansión del espacio público y lo hace trayéndonos la esencia del barroco. El sol explota adentro, la luz, la sombra, había un arte y una arquitectura que tenía que seducir, convencer, porque la iglesia estaba teniendo la primera gran ruptura, ¿sí? Y lo hace Borromini y luego Mario Botta en 1999. Miren esto. Entonces, ¿por qué hay arte y hay ciencia acá? Porque solamente la pasión, la investigación, ¿sí?, y el pathos hacen que los profes a los que les estoy hablando, a mis compañeros de arquitectura, a mis amigas y a un científico de las condiciones de UADY y el resto de los compañeros que nos acompañan, entendemos que solamente esos ingredientes hacen posible que el mundo evolucione, se mueva y que Borromini, acuérdense, el compañero de Bernini, el compañero de Borromini nos va a mostrar que la mano de este hombre sobre la pierna de la mujer se hunde y deja de ser mármol y se convierte en sangre, en piel, en sudor, en seducción. Y esto es el pathos que sin duda es la bisagra que une la ciencia y el arte. Y ese pathos que en 1753 San Martino, este artista, que yo les juro, yo veo esto y yo lloro, el síndrome de Stendhal, ¿no? El Cristo Velato. Ya vamos a terminar. ¿Alguien conoce el Cristo Velato? ¿Me levanta la mano? Ay, tan rico, nadie lo conoce. Bueno, les presento el Cristo Velato. El Cristo Velato está en Nápoli. Nunca se les olvide, porque además casi nadie lo muestra, por eso lo preguntaba. Si les pregunto por el rapto de Proserpina me habrían dicho, sí, lo conocemos. El Cristo Velato es una pieza, una escultura de Cristo morto, donde verdaderamente se ha condensado el rictus mortis, ese instante cuando dejamos de respirar. San Martino nos entrega no solo una pieza de mármol, sino el vapor, la vaporosidad de esa seda, de ese manto que cubre a Cristo muerto y que se convierte en geografía, sin duda. ¿Sí se dan cuenta? Discúlpenme que aquí se me fue esto. Y la ciencia que nos permite para revisar un ejercicio aquí académico entre nosotros y la Facultad de Ingenierías con el raquis de banano es la mirada microscópica del raquis de banano que trabajando con UADY y varios ingenieros lo llevábamos al Salón Nacional y a la Bienal de Arquitectura Latinoamericana porque hacíamos precisamente esa relación entre el ojo que calcula, el ojo que mira, ¿sí? Y cómo ese raquis de banano se estaba haciendo unas pruebas o se hacen unas pruebas de ingeniería en Urabá, aquí en la universidad, y que luego nosotros lo traducíamos en el dibujo científico, ¿sí? Esto termina en 1401, hoy,
pero comienza en 1401 cuando se descubre la perspectiva en manos ya perfectamente de Ghiberti, que ha ganado la Puerta del Paraíso, los casetones en bronce, que se llama la Puerta del Paraíso porque es tan bella que cuando Michelangelo Buonarroti la visitó, dijo, es tan bella que es la bienvenida, el umbral para ingresar al paraíso. Entonces, en este Renacimiento, donde está Botticelli con esa relación de luz, de sombra, de perspectiva, aparece Rafael de Urbino en una pieza, como yo digo, que es la única pieza de la historia donde se rompe la ley de la gravedad, la transfiguración de Jesús. Jesús, señoras y señores, ahí literalmente se está elevando. Y Michelangelo Buonarroti, que nos muestra el movimiento en potencia de un mármol de 5 metros a quien nadie se le quería medir, y cuando los Medici le dicen a Michelangelo, él dice, yo sé quién me está esperando, y va a generar esa pieza del movimiento en potencia, o la Pietà, en otra de las obras donde aparece catalogado científicamente el Rictus Mortis, que está en esta pieza, en el Marat asesinado de David, en el periodo neoclásico, y en el Cristo velato que les acabo de mostrar. Esta es la expresión de alguien que acaba de partir, y ese movimiento en potencia que luego vendría en manos de Bernini, el movimiento en acción. Entonces ahí lo vemos, el pathos resuelto y luego la geometría. Miren ustedes, cerramos diciendo, en ese momento el arte, el cuadro en una ventana abierta al mundo, y era un ejercicio de geometría como lo vemos aquí, en manos de Piero della Francesca, ¿sí? O en esta pieza de pequeñas proporciones, que significa la consagración de un retrato en primer plano, que significa el análisis de materialidad que había hecho Leonardo para trabajar el esfumato, que lo había comenzado en la Virgen de las Rocas y lo concluye aquí en la Mona Lisa. Esta que la vemos en el Museo del Louvre, siempre fotografiada y siempre la rockstar del museo. Atiborrada de gente, pero que el museo sabe decirnos económicamente, no te vayas, si no has entrado a la sala de la Gioconda, de la Mona Lisa, no te puedes ir. Entonces nos va poniendo cartelitos en todos los recorridos, y de este pathos de ciencia de la Mona Lisa al pathos absolutamente orgánico de Bernini, precisamente en el éxtasis de Santa Teresa, donde nosotros vemos el gesto donde ella está en un éxtasis y se abandona de este mundo, al elemento cinematográfico que significa esta pieza, y a una artista japonesa contemporánea que va a estudiar en el Japón, luego en los años 70 se va a Nueva York y luego regresa al Japón y por voluntad propia se recluye en un sanatorio. La obra de esta artista que les voy a mostrar es un manifiesto para la psiquiatría, para la psicología, para la medicina y para el mundo de la plástica. No es lo que vemos, sino lo que sentimos al ver. Esta artista japonesa que sigue produciendo incansablemente el mundo de los puntos, el mundo todo el tiempo está en una manera obsesiva por dibujar, por llenar el espacio, por mostrarnos el horror al vacío, ¿sí? Y llenar el espacio desde ella en un sanatorio al periodo barroco que estamos revisando, con Borromini, a el gran arquitecto japonés, que si comenzaba la charla con ustedes con una reflexión precisamente sobre qué excluimos y qué aplanamos y qué es lo que cura nuestro horizonte, pues Tadao Ando, el arquitecto que nunca fue a la universidad, boxeador toda la vida, y cuando entró al Panteón Romano y vio cómo la luz se colaba en el Panteón, dijo, yo salgo de aquí siendo arquitecto,
premiado con el premio Pritzker, que es el premio Nobel de Arquitectura. Miren su arquitectura, porque él dice, la arquitectura tiene que ser un lugar de esperanza. Y le han seguido sus alumnos. Sanaa, con el Centro Rolex de Ciencia e Innovación, nuevamente Tadao Ando, ¿sí? Mírenlo acá en esa conexión del cielo y la tierra, y el Centro Rolex con sus alumnos Sanaa. Para cerrar con el artista científico por excelencia, que es Olafur Eliasson, quien les presentaba al inicio. Aquí una intervención en la Tate Gallery, la misma donde Doris Salcedo, nuestra única colombiana, que ha pasado y que pasará en muchos años. Creo que nos habremos ido todos y no volverá otro colombiano a entrar en la Tate, porque es una plataforma del arte contemporáneo. Olafur, que se plantea a él mismo como el artista científico, ¿sí? Pero sobre todo el artista donde dice, esto tiene sentido mientras yo disponga de un taller donde hay científicos, hay matemáticos, hay geómetras, hay directores de cine, hay investigadores, porque la obra de arte verdaderamente tiene que transformar las maneras de mirar de nosotros como ciudadanos, ¿sí? Hace esta intervención en varias ciudades del mundo, Sydney, New York, en estos regalos de cascadas, ¿sí? O teñir con pigmentos orgánicos los ríos para devolver la esperanza, en una reflexión por el medio ambiente, pero también en una reflexión por esos poliedros leonardescos, señoras y señores, la realidad desde otros prismas que este hombre hoy, que vive en Berlín, está revisando verdaderamente esa tríada que hemos venido revisando, ¿no? El edificio que en el 2019 se inauguró, el edificio diseñado por él, que está planteado precisamente como un laboratorio para experimentar el mundo a través de la ciencia, ¿sí? Las reflexiones que hace sobre el calentamiento global, las reflexiones acá con este juego de espejos que lo ha instalado en Sudáfrica, en muchas partes, en ciudades y barrios marginales, con estos espejos, pero que sin duda pues nos trae a Anish Kapoor en la nube que hemos visitado y que conocemos en Chicago. Miren a Olafur dándole una bofetada al mundo sobre el tema del medio ambiente, del calentamiento global, en uno de los museos más importantes de Alemania, cómo lo inunda literalmente de agua y de tierra, ¿no? Aquí lo vemos a él y aquí lo vemos reinterpretando todos esos sólidos platónicos y esos poliedros, y luego el artista activista que une la geometría, la física y la naturaleza, cubriendo el museo en Alemania, el museo que diseña Peter Zumthor, con hongos que van creciendo durante los 3 meses de exposición, y la gente entra y tiene ese contacto. Miren ustedes, el aire, el viento, las ideas, nadie las puede detener. Conecta con los otros a través de este espacio que es la imaginación. Mira los dibujos de otras personas y compártelos. Sé parte de la creciente comunidad que celebra cómo la expresión creativa trasciende fronteras externas y los impedimentos internos. Estamos juntos en este mundo. Aquí termino. Estamos viendo la obra de Song Dong, el artista chino, que nos muestra lo que significa el relacionamiento en Oriente, tocarse, tener, digamos, instantes de relacionamiento con los otros, y una proxemia, pues en Oriente no está permitido, no es bien visto. Su padre muere. Song Dong es una estrella que ha expuesto ya en el MoMA de New York. Cuando su padre muere, él decide hacerle este homenaje, y el homenaje es decirle que en vida siempre lo quiso acariciar, pero nunca pudo, y dispone esta mano tecnológica, ¿sí?, que acaricia el cuerpo de su padre ya muerto. Es un video que él tiene, ¿no?, y sobre el que pone
la mano que lo acaricia. De esa piel de Sondón que nos habla de un nivel de comunicación, de interpretación, de percepción a los ojos de Olafur, ¿sí? Que sin duda es un artista que nuevamente nos hace regresar a mirar los ojos de Leonardo a través de todos los ejercicios de óptica, pero no solamente unos ejercicios de óptica, sino para mostrarnos lo que está sucediendo con el calentamiento global y con las problemáticas a las que hoy asistimos, ¿no? Y de allí les diría estas frases de Rainer Maria Rilke: lo bello es el comienzo de lo terrible que todavía podemos soportar. Si yo les digo qué imagen es esa, ¿alguien sabe decirme? ¿Qué imagen estamos viendo? ¿Qué foto? ¿Qué es eso? ¿Alguien? Bueno, digan no, pero que yo los escuche vivos. No, por favor. Es un huracán, es el huracán que se lleva la ciudad de Japón en el tsunami, es la advertencia. Entonces lo que nos dice Wadi es un huracán, claro, o es un land art, o es esta furia de la naturaleza, y diríamos, en una noche lo impensable se convirtió en evidencia. Iván Illich, miren lo que ha sucedido, ¿sí? Y luego Schelling, se los traigo para decirles, lo siniestro es aquello que debiendo permanecer oculto, se ha revelado. Después del tsunami en Japón, las carreteras quedan así. Solamente esa tríada, ¿para qué sirve la ciencia, la arquitectura, la ingeniería, la técnica y el arte? Hace posible que a los 8 días las carreteras estén así en Japón. Señoras y señores, esto es cultura, esto es ciudades para ciudadanos, pero sobre todo esta es la conjunción perfecta entre la experimentación de la ciencia, de la ingeniería y de devolverle la esperanza a la gente, que en última instancia es la ecuación por la que hoy nos hemos reunido, ¿no? Muchísimas gracias y si hay preguntas, pues aquí estoy. A mí me surgió una duda respecto a las 4 esculturas de Miguel Ángel que están inconclusas, el Atlas, el esclavo que despierta, el esclavo joven, porque he visto pues que algunos críticos de arte dicen que él lo hizo deliberadamente para dejarlas inconclusas, para representar lo que usted mencionó, pero me gustaría saber si hay algún documento de la época contemporánea o algún testimonio de alguien contemporáneo a Miguel Ángel donde quede explícito que realmente esa era la intención de él. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Hernán. Ah, claro, ahorita nos tomaron fotos. Hernán. Mira, Miguel Ángel, sobre Miguel Ángel se ha escrito muchísimo, muchísimo, pero él también nos dejó unos testimonios. Yo te diría que puedes ir a remitirte a leer los poemas que Miguel Ángel hace para que entendamos ese concepto de lo inacabado vinculado a un hombre de la religiosidad absoluta que era Michelangelo, porque era muy distinto a Leonardo. Leonardo era un hombre de fe, ya, mientras que Miguel Ángel sí, hasta el fin de sus días, era un hombre absolutamente religioso y así lo muestra su obra. Entonces te puedes remitir a los poemas de Miguel Ángel, donde tú vas a encontrar esa explicación que él dice para mostrar que el no terminar la obra tenía una correspondencia con la vida misma, ¿no? Y es una obra donde él ya está con bastante edad, ¿sí? Porque sabemos que esto estaba concebido para la escenografía funeraria de Julio II, ¿cierto?
Entonces, en la poesía de él uno encuentra perfectamente por qué ese concepto de lo no finito, de lo no acabado, de lo procesual, se correspondía con el mismo proceso de nosotros en el devenir de la vida misma, ¿no? Entonces, Hernán, te diría, mira la poesía para remitirte luego a lo que puede decir Berenson sobre el mismo tema, Carlo Ragianti, ¿sí? La Mina Gregory, una autoridad, y ahí vas a encontrar esa respuesta de por qué Miguel Ángel deja deliberadamente de terminar la obra, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias. Yo tengo una pregunta que hace años se me ha clavado en la mente y bueno, de pronto puede ser un poquito fuera de tono aquí. Creo que no. Esperaría que no. Yo no quiero desaprovechar la presencia de una persona como usted que conoce de estos temas. Y es en relación con los materiales que usaron los grandes pintores, por ejemplo, del Renacimiento, que son tan de alta calidad, diría yo, que la degradación se puede decir que no ha llegado a ellos. O si ha llegado ha sido de una manera muy lenta y no ha producido unos daños, digamos, significativos en obras como la Última Cena y demás. La pregunta es esa: estos grandes artistas, digamos, del Renacimiento, ¿qué conocían de los materiales para lograr esas obras que persisten en el tiempo sin una degradación significativa? Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Fred Pérez. Freddy. Fred. Ok. Fred, muchísimas gracias por tu pregunta. Mira, yo tuve la oportunidad de tener como profesores a Mina Gregory, que es la autoridad en el mundo, la única autoridad en el mundo decir ¿aló? Si es o no un Caravaggio. La directora de los estudios para la historia del arte, Roberto Longhi, en Firenze, y tuve a Ornella Casazza, a Umberto Baldini, las dos piedras puntas de diamante del restauro en Italia. Y Fred, te digo, la respuesta que ellos nos daban era que precisamente el paso de una sociedad teocéntrica a una sociedad antropocéntrica, como va a significar el Renacimiento, significó que el artista debía de formarse desde las matemáticas, desde la ciencia, y los Medici, precisamente en Florencia, van a tener unos laboratorios que incluso el Opificio delle Pietre Dure, es decir, el gran centro del restauro en Florencia, donde se llevan las obras a restaurar de los grandes maestros que has mencionado, viene desde esa época. Es decir, la vocación de los mecenas era nuestro arte, nuestra ciudad, nuestra arquitectura y nuestro manifiesto tiene que permanecer a través de la historia, y la única manera de permanecer en la historia es que si te estamos formando, porque debes de ser un científico, un arquitecto y un geómetra, como este personaje que estamos viendo, el monarca de la pintura, era porque ellos debían de pasar por las botegas, es decir, los talleres del Renacimiento, en una formación, en una formación absolutamente integral. Y esos materiales orgánicos también, porque en este momento no había ningún material artificial, es decir, todo era extraído de los minerales, de la tierra, del lapislázuli que llegaba de Oriente. Entonces era de la tierra, pero tenían un proceso de conservación absolutamente cuidadoso, que cuando en 1992,
en el 93-94 que se comete el atentado del carro bomba que estalla en los Uffizi, abajo en la zona de abajo del museo. Luego de ahí, de ese atentado terrorista, se cerró las calles ahí cercanas a Uffizi. Te digo, por ejemplo, la primavera de Botticelli sufrió tremendamente y nuestros profesores fueron los encargados del restauro, y luego nos mostraban cómo cada una de las plantas que estaban allí dibujadas por Botticelli no eran producto de un artista diletante, sino del artista científico, que correspondían cada uno a un catálogo botánico, y que ese proceso de restauro fue posible precisamente por un cuidadoso estudio científico de los materiales, pero además, como te digo, de unos mecenas que construyeron de una vez los grandes museos para albergar las obras, y no sucedieron 200, 300 años después, sino que inmediatamente, rápidamente entraban a las casas, a los palacios de los mecenas. Entonces, ese proceso de conservación y restauro ha hecho posible también que la obra permanezca, que los colores. Obviamente el proceso de oxidación existe, el proceso de oxidación y de craquelación se da porque cuando nosotros entramos a los museos y respiramos, estamos afectando la capa pictórica de las obras. Por eso mira que tenemos estos dispositivos de no te arrimes, si te arrimes, tú entras a Firenze ya, Museo de los Uffizi, te medio intentas arrimar a la Venus o a la Primavera y suena naturalmente una alarma diciéndote, porque nuestra respiración, el vapor que producimos en estas masas, por eso mira que la Gioconda, la Mona Lisa, está protegida no solamente contra el terrorismo, sino protegida de esa masa de japoneses, chinos y colombianos que llegan a verla, ¿no? Entonces, se ha sobrevivido en el tiempo precisamente por ese trabajo de alquimia. Es que en la bottega del Verrocchio no solamente le enseñaba el Verrocchio a Leonardo cómo era, sino que estaba estratificado, ¿cierto? Entonces no solamente era que te enseñaban el dibujo, la perspectiva, sino que estaba un equipo solamente de alquimistas que venían obviamente desde la Edad Media, estudiando los minerales y todos los productos orgánicos con los que se trabaja, y que por eso hoy los podemos tener, a pesar, y obviamente sabemos que la mayoría de estas obras ha sido sometida a restauro. ¿Qué ha significado el sí y el no? Tocar el restauro para la Última Cena, ustedes saben que eso fue una ampolla para el mundo, la Capilla Sixtina, que se le devolvió el color vivo de la época del Renacimiento, también generó, pero precisamente pues ha podido sobrevivir en el tiempo por ese trabajo riguroso de cuidado y de ciencia desde la bottega del Renacimiento, Fred. ¿Alguien más? Bueno, entonces los invito al picnic sobre la hierba, ¿sí? Vamos a ver qué nos toca. Agradecemos a Lucrecia Piedradita por esta magnífica conferencia. Y los invito el día 27 de mayo a nuestro segundo evento, que tendrá que ver con literatura y ciencia. Es un panel donde estaremos con el escritor Memo Ángel y Diego Mejía, también de la Fundación Otra Parte, y yo los acompañaré para hablar un poquito sobre obras literarias y ciencia. Muchas gracias.